De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, informando sobre toda la actualidad tributaria que no solamente le afecta a los profesionales que trabajan en el tema, sino afecta a toda la ciudadanía. Bueno, la semana pasada nos quedamos cortos en el programa hablando de este proyecto de reforma tributaria. Presentamos algunas cuestiones fundamentales, pero hoy vamos a analizar y seguir analizando estos cambios que tienen que ser aprobados en cualquier momento. ¿Cómo denominamos al programa? ¿La reforma es simplemente tributaria o hay algo detrás de esto? Recuerde que si usted no vio el programa anterior, lo puede hacer a través de YouTube. Y en YouTube hemos puesto también el libro gratuito y digital de la reforma, en donde usted, llenando sus datos, YouTube Educación Tributaria Paso a Paso, podrá obtener toda la información que estamos actualizando día a día aquí para usted. Y no olvide de que es muy importante justamente capacitarse. Y justamente la capacitación en nuestra sede de Asunción, de Encarnación. Encarnación, llamamos a que se unan a nuestras maestrías, especialmente la maestría en auditoría impositiva y por supuesto Ciudad del Este con nuestra sede de Alto Paraná. Maestrías en impuestos y procedimiento, tributación y asesoría impositiva, auditoría, maestría en derecho comercial y asesoramiento impositivo, contabilidad estratégica y tributación, con su primer nivel, la especialización. Si no quiere una maestría 2 años, comience con la especialización. Pero atención, lo que la universidad no te dio, profesionales que se recibieron recién o aquellos que quieren aprender de cero en nuestras 3 sedes, aprenda a liquidar de cero el IVA. Para profesionales o para contribuyentes, el impuesto a la renta personal, el IRASIS, usando las herramientas informáticas de la SED. Más informes en www.ruoti.com.py. Es el tiempo de iniciar una especialización o capacitación. Y este programa es presentado gracias a los estudios contables que hacen posible también que llegue el mismo a sus hogares. Agradecemos a Zagari y Asociados, María Mercedes Rivas, Patricia Garay y Estela Santa Cruz, AGC Consulting Group, Aristides Garcete y justamente desde Encarnación, Esther Cresmen, Contabilidad y Auditoría. Y no olvide de suscribirse a nuestro canal. Bueno, y acá teníamos algunas cuestiones que habíamos presentado justamente en nuestro programa anterior. ¿Quiénes pagan los impuestos? Y estábamos viendo de que existe solamente 500,000 personas afortunadas que ganan más de un salario mínimo y 10,000 súper afortunados que ganan aproximadamente 400 millones de guaraníes. Estuvimos viendo que, ¿cómo presenta la SED? La reforma tributaria, justicia, equidad y apoyo a las familias de ingresos medios. Estuvimos analizando también de que la reforma tributaria no es simplemente un proyecto nacional, no es simplemente un enfoque tributario, sino tiene una trilogía: la subsecretaría, las normas de la CEPRELAT y el registro de sociedades con los cánones y las palabras que requieren esta reforma. No más acciones al portador, libro de accionistas o beneficiarios finales. Además, conocer quiénes venden y quiénes comercializan las acciones o sobre todo cómo se cambian de titularidad las mismas.
esta reforma tributaria está de acuerdo con las directrices internacionales. La OCDE, el CIAT, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios, es la sigla del CIAT, y además también con los compromisos asumidos por la Ley 1100 del año 2010, en donde el Paraguay ha prometido a la comunidad internacional, a través de un tratado internacional, cumplir las 40 reglas del Gafi y Gafi-Sud e ir incorporando las mismas a nuestro sistema jurídico a través de su inclusión en las leyes. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Habíamos hablado de los fundamentos de la reforma tributaria y habíamos hablado justamente de cómo se presenta esta reforma y cuáles son las objeciones a la misma que no tienen mucho fundamento. Todo esto ya lo desarrollamos anteriormente. Y hablando de que esta reforma tributaria tiene un componente internacional, directrices, buenas prácticas, que si no cumplimos esas directrices y buenas prácticas, vamos a ser considerados un país poco serio, un país poco atractivo para las inversiones e incluso podemos tener bloqueos directos o indirectos. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo sería un bloqueo indirecto? Yo te permito que vos sigas vendiendo tu soja a Estados Unidos, a China, a los lugares donde van, a Brasil, a donde vaya. Pero en mi país, en el país de destino, por ejemplo, se exige que cumplas A, B, C o D requisitos para que eso que vos compras de Paraguay pueda ser considerado como costo en el país. Eso es una directriz y es no una directriz, sino eso sería un bloqueo indirecto, porque nadie va a comprar soja, nadie va a comprar madera, nadie va a comprar ni un solo producto del Paraguay cuando ingresa a su país, que lo dejan ingresar, pero tributariamente no puede tener costos, que significa que va a tributar simplemente sin poder deducir la compra de ese bien que es vendido. Ese es un bloqueo indirecto. Un bloqueo directo, por ejemplo, podría ser que si no pasa por tal o cual entidad financiera o no tiene las acciones al portador o no se puede identificar el origen o la trazabilidad de los bienes que se está ofreciendo a la comunidad internacional, los mismos no pueden entrar en el país. Es por eso que a través de los organismos rectores de la Fiscalidad Internacional, OCDE, o también se le denomina OCDE, ustedes busquen, el CIAT, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios, justamente la OCDE es una continuidad y tuvo su origen en el grupo G20 del Gafi y Gafi-Sud, de los que formamos partes, porque a partir de la caída de las Torres Gemelas, la tributación internacional sufrió cambios y los países se dieron cuenta que si no se ponían de acuerdo en estos problemas, no iba a solucionarse el tema del cobro de impuestos a nivel nacional o internacional y cuáles son los problemas de la fiscalidad internacional que justamente al mismo tiempo son deficiencias y del sistema tributario paraguayo. La elusión, ¿qué es la elusión? Son trampas legales que se pueden hacer para no pagar impuestos. Ejemplo, es creíble que una empresa tenga en su cuenta caja
400 millones de guaraníes y saque un préstamo de 300 o 400 millones de guaraníes? ¿Usted creería que si tiene plata en caja va a tener que financiarse? Bueno, esa por ejemplo es una norma de presunción en donde implica que esto se distribuyeron dividendos de utilidades. ¿Usted creería que una empresa todos los años no realiza el aumento de capital o directamente decide en la asamblea no asignar un destino final, o si distribuye dividendos y utilidades no se distribuyó? Esos son justamente ilusiones, pero justamente tiene para distribuir 1.000 millones de guaraníes y en vez de distribuir le hace un préstamo al socio. Eso significa ilusión. En realidad no es un préstamo, en realidad es una distribución de dividendos y utilidades disfrazada de préstamo. La evasión es la violación a la ley o el hecho de no pagar los impuestos de acuerdo a lo que corresponda y lo que dice la ley, violando la ley. Y eso está tipificado en el artículo 261 del Código Penal. Pero el gran problema actual es que vivimos en un mundo globalizado y hoy la localización de las empresas y la residencia de las personas físicas es un lugar cambiante. Por eso hay una deslocalización de la empresa. Hoy una empresa no tiene domicilio en Paraguay, en China, en Japón, en Estados Unidos o en cualquier lugar. Hoy las empresas tienen domicilio en la nube. Son las ciberempresas porque la economía digital hace que las empresas busquen la forma de no pagar impuestos en ningún lugar. Eso justamente se llama la deslocalización de las empresas, o ir a los lugares donde van a pagar menos, que ahora técnicamente se le llama eso países de baja o nula tributación. BON es las siglas, baja o nula tributación, lo que anteriormente se conocía como paraísos fiscales. Pero con esta globalización de la economía y las reglas de la OCDE, a la OCDE le dice, yo no te puedo decir cuánto impuesto vos tenés que cobrar, pero sí vos tenés que tener transparencia, intercambio de información, tenés que conocer a tu beneficiario final, que es una persona física con nombre y apellido, para que la comunidad internacional pueda, con la globalización, controlar los ingresos, pero no solamente los ingresos tributarios, sino la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el tráfico de influencias, contra la coima y mucho más del sector público y del sector privado. Para eso, lo que trata justamente los organismos internacionales es de buscar la forma que no se manipulen más los precios de transferencia. Eso es, que no digamos que vendimos por 10 y que ganamos 80, cuando en realidad vendimos por 300 y ganamos 280. Para eso se van estableciendo programas, para eso le voy a mostrar después unos cuantos libros. Se reúnen todos los fiscos y todos los técnicos del mundo para ver cómo van a solucionar este tema. Y de ahí nos nació el proyecto BEPS, erosión de las bases imponibles. El problema de la doble imposición internacional, y que significa que se paga dos impuestos por una misma actividad en diferentes países, pero después, como la elusión ya era más grande, el problema de la doble no imposición internacional. Eso significa que no pagan impuesto en ningún lugar, como hoy sucede con Apple, con Google, con Amazon, con Netflix y con otras tecnologías y transferencia y muchas empresas que presentan servicios digitales y venden publicidad y venden intercambio de información, etcétera,
que forma parte de la acción 1 de este proyecto que se denomina BEPS. Pero lo que sí te exigen es, ante la economía globalizada y digital, necesitamos ponernos de acuerdo en las reglas, intercambio de información y también cooperación entre las administraciones tributarias, puesto que ya se ha visto que vivimos en un mundo globalizado. Y si no nos ponemos de acuerdo y no trabajamos transversalmente las administraciones tributarias con las secretarías que tienen por objeto, como en nuestro caso la CEPRELAT, luchar contra el lavado de dinero, terrorismo, proliferación de armas masivas y financiación de actividades ilícitas, podemos tener un bloqueo comercial directo o indirecto, y también para eso necesitamos transparencia. A la pregunta, ¿la reforma tributaria es un proyecto nacional? Es nacional porque se está desarrollando en el Paraguay, pero busca justamente integrar estos cánones o estándares internacionales que son necesarios. Bueno, pero vamos a la pausa y luego seguimos comentando sobre esto que es de interés de todos. Sus dudas a través de www.ruoti.com.py, escríbanos y por supuesto a través también de nuestro Facebook. Emprendimientos Nora Ruoti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruoti.com.py, tienda online. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Seguimos aquí en Educación Tributaria paso a paso, analizando el proyecto de reforma tributaria. ¿Cómo está esto? Todavía es un proyecto. ¿Para cuándo está previsto que inicie? A partir del ejercicio fiscal siguiente, 2020. Pero fíjense que ya casi vamos por la mitad del año y hay que adecuarse a esto porque muchas reglas no son fáciles y sobre todo la gente no quiere transparentarse y bueno, ahí va a ser muy difícil. ¿Cómo debemos mirar esta reforma? Miremos a la reforma como un árbol que tiene 4 ramas de impuestos a la renta. El IRE, que sustituye al IRASIS y el IRAGRO, tasa del 10. El IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, tasa central, eje central de nuestro árbol, porque para no sacar dinero a las empresas por la recesión que hay, se pagan los impuestos cuando se gana dinero, es decir, a través de los dividendos y utilidades. El impuesto a la renta personal, que sigue prácticamente con los mismos estándares, y el impuesto a la renta de los no residentes, que incorpora además la tributación para los servicios digitales. Muy, pero muy buena la redacción, estableciendo un nuevo domicilio fiscal.
que es un domicilio fiscal digital y que nos permitirá cobrar impuestos a aquellas empresas importantes que ganan dinero porque nosotros, los paraguayos o los que residimos en Paraguay, utilizamos esos servicios. Y lo han hecho en forma muy inteligente, siguiendo las directrices del proyecto BEPS, Acción 1, que le voy a explicar después qué es eso. Luego tenemos dos ramas de impuestos al consumo, el IVA y el impuesto selectivo al consumo. Este árbol de 154 artículos que usted, si quiere el proyecto de reforma en forma gratuita, usted puede entrar a YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso, llenar sus datos y bajar, porque es un libro en realidad en donde ponemos índices, donde ponemos estrellitas y vamos poniendo todos estos comentarios. Puede tener dentro de sus 154 artículos algunas hojas no muy adecuadas, pero en su conjunto es un proyecto necesario para seguir siendo un país creíble, para evitar la elusión y evasión que hoy tenemos y luchar contra esos males, y también no solamente para eso, sino también para mayor equidad. Hay algunas hojas que no estamos de acuerdo, como ser pocos incentivos fiscales a la industrialización y no devolución del IVA crédito del exportador. ¿Por qué? Porque hay un principio de que no se pueden exportar impuestos y no puedo actuar como consumidor final. Una hoja de este proyecto que debe ser mejorada. Tampoco personalmente estoy de acuerdo con tasas tan bajas de selectivo al consumo, al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas y a otros productos nocivos para la salud, porque gran parte del presupuesto va en ellos. Pero este árbol sigue los principales instrumentos diseñados para afrontar los problemas mediante las directrices y recomendaciones de instituciones como la OCDE, como el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, como las Naciones Unidas, como el compromiso que asumimos con el GAP y GAFI-SUD. Busquen en internet la OCDE, modelo de convenio tributario sobre la renta y el patrimonio. ¿De dónde sacamos los precios de transferencia? ¿De dónde sacamos el tema de control de empresas relacionadas, que es subsidiaria, que son empresas vinculadas y no de este material, que justamente lo que trata es de tener un sistema tributario armonizado nacional e internacionalmente que nos beneficia y nos hace poner dentro de los países transparentes, siguiendo con la tasa más baja prácticamente que hay de impuestos. Aquí tenemos el proyecto OCDE G20 sobre la erosión de las bases imponibles y las 40 recomendaciones del GAFI y GAFI-SUD, la que nosotros hemos aprobado por ley. Y bueno, este árbol tiene las siguientes ramas: 4 impuestos a la renta. El IRE, impuesto a la renta empresarial, unifica y, como la SED dice, iguala a todos en la cancha, a los contribuyentes de IRASIS y a los contribuyentes de IRAGRO, con una tasa única del 10%. Y lo mejor, a ambos permite compensar la pérdida fiscal.
el IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, y los impuestos a los no residentes, que siguen con el mismo esquema, más lo que es la economía digital, es el centro principal. Porque si la empresa no va a, mejor dicho, si los accionistas deciden no capitalizar sus dividendos y utilidades, los que, como norma antielusión, deberán hacerlo dentro del plazo de 12 meses. Para evitar toda esta ilusión que existe hoy, 12 meses tenés para culminar tu procedimiento de aporte con llamar a una asamblea, realizar el aporte, integrar el aporte, realizar todas las gestiones ante la Abogacía del Tesoro y tener el cartón. Porque si vos no terminás o si la empresa no termina ese procedimiento, es simplemente un dinero que dio el accionista, pero no es un aporte definitivo hasta que culmine los plazos. Eso es una norma anti-elusión expuesta. Ahora, si se va a transferir y dentro de un plazo razonable, se paga el 8% para los residentes en Paraguay y si es el 15% para los no residentes en Paraguay. Y también los no residentes pagan justamente otros impuestos. Lo más favorable, simple y re simple. Le quiero mostrar el simple y re simple es capítulo 1, régimen general, tasa del 10%. Capítulo 2, regímenes simplificados. Aquí es donde se demuestra que este sistema beneficia a las unipersonales con una facturación anual hasta de 2.000 millones, quienes van a liquidar por una renta real o presunta y como máximo van a pagar 3% de la facturación, lo máximo. Allí baja lo que están pagando hoy. Y esto puede ser para contribuyentes del IRAGRO, que hoy tributan por el régimen de medianos contribuyentes, o para contribuyentes del IRASIS, que hoy tributan por la renta al pequeño contribuyente con un límite de 500 millones. Baja. Y lo más importante, regímenes simplificados para pequeñas empresas, simples, unipersonales con facturación hasta 80 millones de guaraníes. Entonces, a la vuelta del corte, vamos a analizar, ¿es una reforma o incorporación de directrices y buenas prácticas? ¿Hay incremento de impuesto? ¿A quién afecta? Todo esto y mucho más a la vuelta del corte. Emprendimientos Nora Ruotti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruotti.com.py, tienda online. Muy bien, y seguimos en educación tributaria hablando de la reforma. Pero no solamente tenemos que preocuparnos por lo que va a venir, sino tenemos que preocuparnos por lo que hemos hecho los últimos 5 años. Este material recientemente lanzado, Renta Personal, del 2017, 18 y 19, en donde contiene la legislación actualizada en los 2 periodos de la renta personal, más todas las reglas relativas a lo que estamos hablando, el marco legal y societario ante la Abogacía del Tesoro, más ejercicios prácticos, más
un modelo de venta de acciones, lo que es reorganización familiar, anticipo de herencia, regalos, donaciones y mucho más, es justamente el que se lanzó recientemente en la Expoferia del Libro. Para más informes, al 0981-211-150 o por supuesto también puede entrar en nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Bueno, esto es todo lo que hemos desarrollado. Recuerden que estas láminas ustedes lo pueden bajar también de nuestro canal YouTube. En definitiva, entonces, ¿cuál es el verdadero objeto de la reforma? Y podemos decir que tiene dos caras. La cara de la incorporación de las directrices por buenas prácticas y para el intercambio de la información y para cumplir lo que hemos prometido por ley. Las recomendaciones del Gafi y Gafisud expuestas en un tratado internacional aprobado por el Paraguay por ley en el año 2010, más la incorporación de Paraguay al Centro de Desarrollo de la OCDE en febrero del 2017, exige que tengamos buenas prácticas y exige incorporar las directrices. Entonces, por un lado, es incorporación de las directrices y de las buenas prácticas. Y estas directrices y buenas prácticas van también a lo nacional porque lo que hacen es tapar los agujeros que hoy tiene nuestro sistema y que técnicamente permiten eludir, es decir, hacer mecanismos que permiten no pagar impuestos legalmente. Además de la evasión, además de que, por ejemplo, puedan instalarse empresas que no pagan ningún impuesto ni en Paraguay ni en ningún otro lugar. ¿Hay incremento de impuestos? Prácticamente nada. Prácticamente el único incremento de impuestos es para las sociedades del IRAGRO. ¿Por qué? Porque las unipersonales bajan muchísimo, hasta 2.000 millones, y aparte ninguna unipersonal tiene el impuesto estrella. ¿Cuál dijimos que era el impuesto estrella? El IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, para las unipersonales no hay aumento. Sí, al equipararse las reglas de la actividad agropecuaria con las reglas del IRASIS, sí hay un incremento para las sociedades agropecuarias que hasta hoy tienen una tasa desigual y no pagan el 5% cuando retiran los dividendos y utilidades. ¿Hay normas antielusión? Sí, vamos a ver muchas de ellas. ¿Afecta a las pequeñas y medianas empresas? No. Y les soy muy sincera, les da una solución. Porque hoy una empresa unipersonal que facturó más de 500 millones de guaraníes pasó del régimen del pequeño contribuyente al régimen general y no hay forma de volver. Si pasó por un buen año y este año tiene un mal año, no hay forma de volver. Con este proyecto se va a poder escoger y pasar de nuevo a un régimen simplificado. Se soluciona el problema de la mayoría de las pymes y mipymes que están formadas como empresas unipersonales porque son familiares o tienen esa estructura. Se soluciona porque ahora van a poder pagar un régimen simplificado y como máximo un 3% y facturar hasta 2.000 millones. Entonces, ¿afecta a las pequeñas y medianas empresas? La respuesta es sí, afecta positivamente. Pagan de una manera más simple y como máximo un 3% y ni qué decir lo que es el sistema Resimple, hasta 80 millones de guaraníes con impuestos mensuales de 20.000 a 80.000 por mes.
afecta a las multinacionales. También afecta a las multinacionales que van a pagar un impuesto incluso un poco menor a lo que se venía pagando en la tasa de IDU, 15%. Normas claras, normas de transparencia. Entonces, en realidad, el esquema presentado incorpora en la legislación paraguaya las directrices, las recomendaciones internacionales para que esta trilogía, Subsecretaría de Estado de Tributación, reglas de transparencia fiscal y reglas de lo que es lavado de dinero, que en realidad es mucho más, porque ese término lavado de dinero ya es un poco obsoleto, es inteligencia financiera para evitar delitos y manipulaciones financieras, es lo que se incorpora en la reforma. ¿Qué les parece si a la vuelta del corte seguimos justamente hablando del objeto verdadero del proyecto presentado y la incorporación de las directrices? Y sobre todo esto, las palabras claves de la reforma, que usted lo podrá encontrar en el libro digital, que lo podrá bajar gratuitamente para ver y analizar este árbol con sus 154 artículos. Vamos a un corte. Emprendimientos Nora Ruotti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruotti.com.py, tienda online. Muy bien, y volvemos ya con el último capítulo de Educación Tributaria Paso a Paso, mejor dicho, último bloque, analizando el proyecto de reforma tributaria. Recomendamos visualizar nuestros programas anteriores, en donde lo podrá encontrar en YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. Recomendamos bajar gratuitamente el índice de todas estas obras en www.ruotti.com.py, tienda online, porque ahí usted podrá tener esta visión que estamos analizando. Y bueno, entiendo entonces que esto no es una redacción totalmente ajena al contexto mundial y tiene palabras claves. Le invito a buscar qué tiene la Ley 125 actual sobre esto y cuántos artículos. Usted en el proyecto de ley que va a bajar, ponga la palabra clave. Palabras claves de la reforma: beneficiario final, residencia fiscal, y ahí va a ver que hay una residencia fiscal física y una residencia fiscal que es digital, que permitirá cobrar impuestos a los servicios digitales que utilizamos y que hoy no pagan ningún impuesto ni acá ni en ningún lugar, que vamos a ver después. Busque empresas vinculadas, partes independientes, partes relacionadas. Dentro de lo que decían, esto otra vez beneficia a los sojeros, entre comillas, en forma despectiva que lo dice la ciudadanía, cuando en realidad sin la fuerza importante de la exportación de soja y de carne y de los demás productos naturales que son nuestra fuerza y que son alimentos, lo que pide el mundo entero, no podríamos tener el desarrollo que tenemos aún en esta época de crisis mundial tremenda. Normas relacionadas para valoración de operaciones para todos los que son commodities, especialmente soja, carne y otros. Las normas que se denominan anti-bond. ¿Qué es
Bond, país de baja o nula tributación. BONT, baja o nula tributación. Lo que antes se conocía como paraísos fiscales, pero en realidad ahora son país cooperantes o no cooperantes en el intercambio de información. País transparentes o no transparentes si conocen quién es la persona física dueña verdadera de la empresa y para la paz mundial están dispuestos a informar eso a las administraciones tributarias porque para eso se han realizado los convenios, para evitar justamente que no se paguen impuestos como dividendos y utilidades, etc. Servicios digitales, establecimiento permanente digital que vamos a explicar, instrumentos financieros derivados, estructuras jurídicas transparentes. Esto es justamente los términos de la reforma. Y dentro de lo que es el impuesto al IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, no hay incremento. Porque fíjense que la tasa para los residentes es del 8%, que sustituye al anterior del 5% y del impuesto a la renta personal. Eso no vuelve a pagar renta personal. Entonces es un impuesto 8% que hay una reducción. Y para los accionistas no residentes, 15% que hay una reducción. Pero incluso para evitar un grave problema que tenemos hoy y que permite, mejor dicho, impide que muchas empresas puedan venir a trabajar en Paraguay, la doble tributación, porque no tenemos convenio, se ha establecido el método para evitar la doble tributación, el tax credits, que es descontar el impuesto pagado en otro país si en otro país se ha pagado un impuesto mayor o igual a nuestra tasa del 10%. Por eso que va a ser muy importante conocer esto, porque de aprobarse se tendrá que hacer el método del tax credits. Y como hablamos, el impuesto a la renta personal, que dice una de las objeciones, no, pero esto me va a afectar a mí, a los asalariados. Ser contribuyente del impuesto a la renta personal no significa que se va a pagar. ¿Por qué? Porque el IRP se va a aplicar a las ganancias directas o indirectas de las personas físicas y hay una tasa del 8, del 9 y del 10 y que van a ser contribuyentes aquellos que perciben ingresos que superen 80 millones de guaraníes. Hoy es una tasa del 10 o del 8 con un tope de renta de monto de rango no incidido de 76 millones. La gran diferencia es que hay un régimen directo para cuando se venden inmuebles y acciones donde no me permiten deducir ciertos gastos, que es justamente uno de los temas conflictivos. Las multinacionales y los no residentes seguirán pagando un impuesto bastante bueno. Hubiera sido fácil y no justo y tampoco equitativo aumentar el IVA un pequeño porcentaje. Esto no es tema de la fiscalidad internacional, porque a la fiscalidad internacional no le afecta el impuesto al consumo, pero sí dispone, hay un criterio que es criterio de imposición en el país de destino. Y esto es exonerar a las exportaciones y además permitir a las empresas exportadoras de bienes o incluso de servicios recuperar el IVA crédito fiscal
proveniente de las exportaciones. Y ese justamente es uno de los grandes problemas de esta reforma. El artículo 101 no permite recuperar el IVA crédito fiscal a las operaciones de exportación de productos agrícolas en estado natural, incluidos los derivados del primer proceso de elaboración o industrialización, tal como exportación de harina, pellets, expeller, aceite de gomado, etc. Y no pueden recuperar. Este es el problema de la hoja del árbol, uno de ellos. Además, no es constitucional porque sí a otros productos se le permite, pero no a los productos en estado natural. Esta es una de las hojas que tenemos en un problema muy grande. Bueno, ¿y cuáles son una de las normas antielusión más importantes? Si no se establecen cuidados y normas antielusión, como el impuesto estrella de la reforma es el IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, el nuevo IDU responsabiliza al beneficiario final, que es el accionista, que tiene que tener nombre y apellido sobre la capitalización. Y dice, cuando la empresa decida capitalizar y con ello va a pagar solamente 10%, pagará solamente 10% y se resuelve en la asamblea capitalizar, tiene un plazo de 12 meses para efectivamente capitalizar. Esto es, llamar a asamblea, emitir acciones, integrar las acciones, realizar los registros correspondientes, tener el cartón, y justamente todo esto se tiene que hacer dentro de los 12 meses. Y como en realidad hay una gran mayoría de empresas que por muchos años, y como no había esta norma anti-elusión, no capitalizaban ni distribuían y no pasaba nada, hay como una tregua tributaria que le podemos llamar basta de mentir, basta de no capitalizar o basta de no distribuir. Fíjense lo que dice este artículo 142. Las ganancias acumuladas por contribuyentes del IRE generadas en ejercicios anteriores, es decir, ganancias del IRASIS y del IRAGRO, que no fueron capitalizadas ni distribuidas, dígame ya la verdad. Y va a tener un plazo de 12 meses para pagar, distribuir, pagando una tasa única del 5% cuando sus socios o accionistas residan en el país, y ya no va a pagar renta personal y me va a solucionar el problema de la renta personal, porque hoy es la adicional 5, pero no de renta personal, y si son empresas no domiciliadas en Paraguay, una tasa única del 10%, para que pueda haber un borrón y cuenta nueva, porque no más sociedades con acciones al portador y tampoco no más sociedades sin dividendos a distribuir. Bueno, ya nos están llamando al corte. Recuerden que este proyecto, préstamos entre socios, distribución de dividendos, utilidades por falta de decisión, todo lo que es partes relacionadas, lo puede tener entrando a nuestro canal YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. Baje esto para el análisis y también puede dejar sus consultas. Muchas gracias y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo capítulo de Educación Tributaria Paso a Paso.
Emprendimientos Nora Ruotti y Facultad Fotrien presentan un único material que contiene los temas tributarios conflictivos de actualidad. ¿Puede usted justificar el incremento patrimonial? El Aranduca se encuentra cruzando todas sus informaciones de personas físicas, dirigido especialmente a los empresarios, contribuyentes y liquidadores de renta personal. Haga sus pedidos al 021-660088 o ingresando a www.ruotti.com.py, tienda online.